ahora yo, cuando hacen estas presentaciones nunca sabes exactamente qué quieres explicar o qué quieres dejar de explicar. Yo hago varias cosas, así que he escogido lo que creo que puede atraer más, que es una cosa que está asociada a temas políticos y me aprovecho de lo que ha dicho Rodrigo. En mi origen o mi interés en este tipo de problemas no era para nada la política, eran otro tipo de temas, pero una de las cosas que me metió en este mundo es que muchos de estos problemas matemáticamente son idénticos. Uno cree que está resolviendo cosas completamente distintas y la verdad es que no, está resolviendo el mismo problema, ¿de acuerdo? Antes que nada, me presento, yo me llamo Jordi Pereira, llevo bastantes años en esto, soy español, para aquellos que no hayan detectado mi acento todavía, pero ya llevo 8 años en Chile casi, así que alguien podría pensar que ya soy semi-chileno. Mis hijos son chilenos. Actualmente estoy de sabático en Barcelona, así que si se cuelga internet, si falla internet, es el problema del Atlántico de por medio. El hecho de ser de Barcelona significa que no voy a hablar de fútbol, porque me parece que el Barcelona ahora mismo no quiere hablar de fútbol, y así que, perdonadme, no voy a contestar nada de fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Ahora alguien podría decir que es una excusa y se lo tendría que aceptar porque, dadas las situaciones en las que está el equipo, mejor pasar páginas rápidamente y ir a otro tema. Y ese otro tema va a ser a lo que me dedico para ganarme la vida. Lo que yo hago, yo básicamente hago temas de organización de producción. Trabajo básicamente en problemas de empaquetado, pero por motivos variados siempre acabas haciendo 1000 cosas. A uno le gusta resolver problemas y entonces cuando le plantean un problema que parece medianamente interesante se mete. Y cuando llegué a Chile empecé a trabajar en temas de diseño de territorios, con un origen basado básicamente en residuos urbanos, en recogida de basura. Pero el problema típico y tópico que se estudia en el diseño de territorios, el problema clásico de diseño de territorios, es un problema político. Es el diseño de los distritos electorales y las diferentes herramientas que se aplican para intentar transformar el tipo de sistema de gobierno que tenemos actualmente en la mayoría de países, que es la democracia representativa, para que realmente se parezca lo máximo posible o en la medida de lo posible a lo que se entiende por un sistema democrático. Entonces, aprovechando también Rodrigo, que le gusta decir cosas muy antiguas, yo creo que voy a hacer la cita más antigua de todas, que es, perdonad, en teoría el objetivo de una democracia moderna es cumplir este principio, que es el de un hombre, un voto, y he dejado un hombre a propósito, porque en el momento en que se hizo esta cita, que es en la época de la... ¿Alguien ha conectado el micrófono? En la época en que se constituyó Estados Unidos, pues un hombre, un voto significaba un hombre. Las mujeres no tenían derecho a voto. Así que actualmente deberíamos de decir una persona, un voto. Pero bueno, en el fondo resulta que tú quieres representar con un número muy reducido de gente los diferentes intereses de un número muy grande de gente. O sea, por ejemplo, ahora mismo en España hay 40 y tantos millones de personas y hay 350 diputados. Así que cada uno de esos diputados representa pues, un centenar de miles de personas y ese proceso de transformar de lo grande a lo pequeño y ese cambio de magnitud, que además obliga a que el diputado sea un diputado entero, no puede ser 0,4 diputados, nadie tiene derecho de voto de 0,34 votos, tiene un voto o 0 votos, genera una cierta problemática que parece que sea relativamente trivial, pero la verdad es que no lo es. Si alguien está muy interesado en el tema, abajo hay una referencia a un libro completo, que son unas 120 páginas, en el cual Valinsky y Young explican no solamente el origen del problema, sino toda la evolución histórica y toda la matemática que hay detrás. Y da para un libro de 120 páginas, así que algo debe de haber. Yo no voy a intentar explicarlo todo, pero sí que voy a poner un par de ejemplos para que lo veamos. Entonces, suponed que nosotros tuviéramos una democracia de un país muy chiquitín con solamente 1000 personas y esas 1000 personas van a escoger 10 representantes, que es el Parlamento, que son los que van a tomar las decisiones. Por tanto, es evidente que esas 100 personas, cada uno de esos representantes, de esos diputados, representa a un equivalente a 100 personas. ¿Sí? Entonces, si hay 3 partidos políticos y esos 3 partidos políticos o 3 listas electorales
y esas 3 listas electorales obtienen 500, 300 y 200 votos cada una, pues el problema es trivial, porque tenemos un reparto perfecto. El partido de 500 tiene 5 representantes, el partido de 300 tiene 3 representantes, el partido de 200 tiene 2 representantes, tiene el problema. ¿Sí? La cosa se complica cuando uno tiene una cosa un poco más variada. Por ejemplo, en este caso. Tengo 520, 250, 230. Parece lógico y razonable que el primer partido tenga 5, el segundo partido tenga 2, el tercer partido tenga 2. Eso sería lo mínimo que uno pensaría que deberían de tener. Y lo máximo que uno debería de pensar que deberían de tener es 6, 3 y 3. Más no parece lógico. Pero fijaros que la cota inferior, que es 5, 2 y 2, suma 9, y la cota superior, que es 6, 3 y 3, suma 12, y solamente hay 10 representantes. Por tanto, tenemos un problema. El reparto no es perfecto. Aquí hay que hacer algo para ver qué hacemos con esa persona que queda bailando. Y la forma más simple que a uno se le ocurriría es hacer una especie de reparto proporcional o una regla de 3, en el cual lo que uno intenta minimizar es eliminar o minimizar el desajuste. En este caso, el desajuste significaría que, perdonad porque voy admitiendo a la gente que va entrando y saliendo, el desajuste sería que si el primer partido recibe 5, pues está subrepresentando a 20 personas. Si el primer partido recibe 6, está sobrerepresentando de 80 personas. Con el 2, pues la sub y la sobrerepresentación sería de 50. Con el 3, la sub y la sobrerepresentación sería de 30 o de 70. Y entonces lo que intenta es minimizar esa diferencia repartiendo 10 diputados. ¿De acuerdo? Y eso parece un problema muy fácil. Parece que es trivial. Y uno lo único que debería de preguntarse es si es tan fácil y tan trivial y todo el mundo tendría esta idea tan simple. Porque las grandes ideas acostumbran a ser simples, son la mayoría del mundo. Simples, no simples, simples. Pero generalmente todo aquello que parece simple es mejor porque la gente lo entiende. Si esto parece tan simple, ¿por qué Valinsky y Young que escribieron un libro de 120 páginas sobre esto? ¿Y por qué ninguna de las democracias que hay utiliza este método? Porque este método no es válido. Y aquí es donde uno empieza a tener que pensar que a lo mejor hay trampa, hay algún tipo de truco. Hay algo que más difícil o más complejo que da que pensar y que obliga a que nosotros, como técnicos o como científicos, le aportemos un poco de talento, un poco de ingenio, un poco de pensamiento para descubrir qué es aquello que hace que esta idea que parezca tan simple no se aplique. Y es más, tenemos que pensar que esto generalmente lo van a usar políticos y siempre hay excepciones. Hay políticos altamente preparados y sobrecualificados, pero no son la regla, son la excepción. Por tanto, debe de haber pasado algo para que un político se haya dado cuenta de que esto es un problema. Y por suerte sucedió hace como 150 años y como sucedió hace mucho tiempo, tiene hasta nombre, se llama la paradoja de Alabama. ¿Y por qué? Pues porque pasó en Alabama, en el estado de Alabama. No voy a explicar exactamente los números que sucedieron en el estado de Alabama porque serían números muy grandes, pero la suerte es que se pueden encontrar ejemplos de este fenómeno muy chiquititos que son muy fáciles de explicar en una presentación y hacen que uno se dé cuenta que cuando uno está haciendo optimización, en realidad no simplemente está resolviendo un problema matemático y unos numeritos, sino que está intentando resolver algo que va a utilizar alguien y que como va a utilizar alguien tiene que tener sentido para esa persona y tiene que tener sentido en el uso que se le va a dar al método. Y la mejor manera de entender el uso y por qué tiene que existir eso es poner un ejemplo de qué pasa cuando uno hace el tonto y va a la solución rápida y sencilla y con 4 numeritos lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos a suponer 3 partidos o 3 regiones que se tienen que repartir un número de diputados. Estas regiones tienen 6.000 votantes las 2 primeras y 1.000 la segunda. Y entonces, si queremos repartir 4 diputados, parece que lo lógico sea hacer esta regla de 3. Entonces, fijaros que nos sale el 1,85, 1,85, 0,3. El número del 13.000 abajo es la suma de las cantidades del 13.000. Por tanto, si a 13.000 le corresponden 4, pues a 6.000 le corresponde 1,85, le toca 1 fijo,
al segundo también le toca uno fijo y ahora, si quieres minimizar la función de antes, pues los dos que faltan que no se han asignado a nadie, lo lógico es dárselo al primero y al segundo, y entonces das 2 y 2. Y el tercero se queda sin representación, pero es el problema de ser un partido chico, no tiene suficiente masa y te quedas sin representación. Entonces tendrías 2 para el primero, 2 para el segundo, 0 para el tercero. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos que tenemos que repartir 5. Hacemos la misma operación matemática, fijaros que sale 2,31, 2,31, 0,38. Ahora, la mejor manera de optimizar la función de antes es repartir 2, 2, y ahora los residuos que quedan es 0,31, 0,31, 0,38, por tanto el más grande es el del tercero, así que el del tercero, hurra, hurra, ahora sí que va a estar representado, 2, 2, 1, 5, todo perfecto. ¿Qué pasa si queremos repartir 6? Bueno, pues si queremos repartir 6, lo que sucede es que salen estos números de aquí, y fijaros que es 2,77, 2,77, por tanto a cada uno le toca 2, su residuo es 0,77, el de los dos, que pasa a ser mayor que el 0,46 del tercero, y lo que sucede es que cuando repartimos las fracciones, quedan 3,30. Y ahora, si alguno me ha estado prestando atención, verá que hay un problema que sucedió en Alabama cuando se estaba repartiendo con la región de Alabama. La intuición y la lógica y la práctica habitual, y lo único que afectaría a una persona cabal, es que si somos los mismos y repartimos más, lo lógico es que me toque lo que me tocaba antes o más. Traducido, si un país escoge 200 representantes y después pasa a escoger 250 y yo no he disminuido en tamaño poblacional, pues a mí me tiene que tocar lo que me tocaba con 200 o alguno más. Pero lo que no puede ser, como ha pasado aquí con este cálculo, que es que ahora hay más para repartir y a mí me ha tocado menos. Eso, la regla de 3 lo permite, pero la experiencia real no. O sea, si tú vas con esto a una persona, pues lo normal es que Alabama, que fue el estado, protestara con motivo y eche para atrás ese cálculo y diga que ese cálculo, las matemáticas dirán lo que quieran, pero no es lógico, no es práctico, no es sensible. Hay un error. Y el error puede ser de lo que sea, en realidad el error es un error de planteamiento. El error es que la regla de 3 sirve para repartir cosas fraccionarias. Pero cuando uno está repartiendo cosas enteras, la regla de 3 no cumple con todos los requisitos que tiene que cumplir el reparto y por tanto se tiene que plantear otro tipo de método. Y ese otro tipo de método, obviamente alguien ya lo descubrió, porque todo lo que estoy explicando en esta primera sección, si alguien mira arriba, lo que pone reparto son cosas que se hicieron durante el siglo XIX, y que yo no entré por eso porque tenga 150 años, por supuesto que tenía 44. Simplemente nosotros bebemos de lo que hizo gente incluso antes de que la investigación de operaciones existiera, de la matemática aplicada, y somos una continuación, entre comillas, de esa área, que es que tenemos que tener un método de reparto que asegure que si se reparte uno nuevo, ese nuevo que se reparte va a ir a uno de los anteriores y no va a restar a ninguno. Y a esos métodos, en general, se les conoce como métodos de reparto proporcional. ¿De acuerdo? Y el reparto proporcional, el más famoso, yo diría que es el que más se utiliza en la práctica, es la I de Ont, el método de Ont, que es un método que se llama un método de cociente, en que toma el valor de la población, del número de votantes, y lo divide entre una constante, que es el número de diputados que va a dar, que es la S más 1. El más 1 veremos luego para qué sirve. La S, la mejor manera de explicarlo es que lo veáis con un ejemplo, que es el mismo ejemplo que tenemos ahora, que teníamos antes. Y aquí es donde echo de menos no poder haber conectado en mi iPad. Fijaros que si yo divido entre ciertas cantidades, el número de representantes que salen, la primera columna sería S igual a 0, la segunda columna sería S igual a 1, la tercera S igual a 2 y así sucesivamente, se van creando unos numeritos. ¿De acuerdo? Entonces lo que tendría que hacerse es buscar el numerito de la tabla más grande y ese es a quien se asigna. ¿De acuerdo? Por tanto, el primer diputado se asignaría indistintamente a la región 1 o a la región 2. Ese numerito quedaría en circulado, ya se ha utilizado. Y ahora iríamos al segundo diputado, que se asignaría a la región que nos ha asignado antes, ya sea la 1 o la 2. Y ahora se asignaría al tercer diputado. Fijaros que los números más grandes que quedarían en la tabla serían un 3.000, luego el 3.000, luego el 2.000, luego el 1.500, luego el 1.200 y al final, cuando llegáramos al 1.000, entonces le tocaría por primera vez a la región 3.
¿qué estamos haciendo en este cálculo? En este cálculo estamos diciendo que el número de votantes que están representados por un diputado, ese es el número que escogemos. Por tanto, si tuviéramos que asignar 7 diputados o 8 diputados, iríamos al 440, que significa que cada uno de los diputados asignados representa a 1.500 personas. Y al representar a 1.500 personas hace lógico que la región 3 no obtenga ninguno, porque son solo 1.000. Por tanto, está más cerca del objetivo del un hombre, un voto que habíamos planteado antes. ¿De acuerdo? Es más cercano a la realidad. D'Hondt es un matemático europeo. En Estados Unidos esta ley no se le conoce como la ley de D'Hondt, se le conoce como el método de Jefferson, que era un político del norte. ¿Sí? El S+1 lo propuso Jefferson, que era un político de los estados del norte, que eran los estados que contenían más población libre y por tanto que querían votar más, que tenían mayor cantidad de votantes. La elección de ese denominador de S+1 es completamente es arbitraria, podemos usar cualquier cosa. Y para que veáis que podemos usar cualquier cosa, voy a poner lo que proponía la gente del sur, que era el método de Adams. Y veréis rápidamente que las cosas cambian de una forma completamente radical y justifican que muchas veces cuando uno está haciendo cosas de optimización, la optimización no solamente sirve como una herramienta para resolver problemas, sirve como una herramienta que te permite auditar lo que ha hecho la gente. Si lo ha hecho muy mal, como parece que ha sido el caso de la anterior Junta Deportiva del Barcelona, pues los números lo revelarán. Si el problema de optimización da un valor muy diferente al problema que toca, muy probablemente significa que hemos hecho algo mal. ¿Sí? Mi interés en esto, en optimización para políticas, es ver hasta qué punto los políticos están haciendo trampas. Entonces, vamos a ver el caso de Adams, que es este. Y fijaros que si no le pones el +1, el primer representante, que quiere decir que S es igual a 0, que son los que tiene un infinito. Algo dividido entre infinito sale un número muy grande. Y eso significa que los partidos pequeños o las regiones pequeñas siempre obtienen un diputado, siempre obtienen a alguien. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que estás dando es, estás repartiendo de una forma mucho más even, más justa o más distribuida. ¿Quiere decir que esto es mejor que el otro es mejor que este? No, quiere decir que son formas diferentes de repartir lo mismo utilizando un concepto que va a asegurar una serie de propiedades que todos esperamos y que dependiendo de la elección de este denominador, esta S+1 o esta S+0, lo que está generando, lo que está primando es ciertos intereses de algunos u otros actores en el sistema político. ¿De acuerdo? Si alguno de vosotros tiene interés en este tema o le gusta pensar, me gustaría... El método que se utiliza es S+1. Yo me preguntaría por qué. A ver si sois capaces de pensar el por qué. Mi correo electrónico está disponible en todos los sitios y no os lo daré luego. Si alguien me lo contesta y quiere saber la respuesta, se la daré. No la daré aquí porque me parece una respuesta relativamente trivial y además sería quitarle el jugo al asunto. Es un pequeño ejercicio libre para aquellos de vosotros que lo queráis. Hay un motivo por el cual se prefiere S+1. ¿De acuerdo? Alguno me dirá, bueno, este problema es muy fácil. Sí, es muy fácil. Está muy resuelto. Sí, está muy resuelto. Ya todo el mundo utiliza uno, cierto. Entonces, ¿por qué seguir investigando sobre eso? Pues resulta que en la vida real hay cosas que no tendrían por qué ser reparto o que no parecen que sean reparto, pero en realidad lo son. Y ese es el origen que tengo yo en este problema. Yo me interesé porque tenía que repartir otras cosas. En realidad, en mis vidas pasadas, o sea, hace mucho tiempo, hace 15 años, me tocó repartir 2 cosas, 2 veces. ¿De acuerdo? Y son repartos que uno diría que no parecen lógicos o que no es un problema de reparto de diputados o de reparto de representantes. Pero matemáticamente, y esto es lo que decía Rodrigo, y le agradezco que haya hecho esa presentación y ese comentario, me atrajo a mí del área. Cosas muy, muy distintas en realidad son lo mismo. Y voy a poner los 2 ejemplos que me encontré yo. Cuando uno hace producción en just in time, en una línea de montaje, el objetivo
es lo que se denomina una producción regular. ¿Qué significa una producción regular? Bueno, los coches no es que sean todos diferentes, pero existen muchas diferencias entre tipología de coches. Uno lo que tiene que intentar es que todo el mundo trabaje más o menos lo mismo, y la mejor manera de hacer que todo el mundo trabaje más o menos lo mismo y de que haya producto de todo es mantener una cantidad de producto cercana al porcentaje que tendría que hacer. ¿De acuerdo? Uno hace coches enteros, pero idealmente le gustaría que si el 30% de los autos tienen aire acondicionado, pues que de cada 10 autos que haga, 3 tengan aire acondicionado. Y de que cada 5 autos que haga, 1,5 tenga aire acondicionado. ¿Por qué? Porque así asegura que el trabajador que tiene que hacer los aires acondicionados más o menos hace 3 de cada 10. Si tú le dices que tiene que hacer 1000 autos y le das los 300 con aire acondicionado al principio, pues el pobre va a ir loco, no le va a dar tiempo, y después hay 700 en que no tiene que hacer nada. Y eso está mal. ¿De acuerdo? Y ese problema, ese efecto, genera la necesidad de repartir esos autos, que serían los diputados, entre las diferentes opciones, de la misma forma que el reparto proporcional que hemos visto con los diputados, a cada uno de los partidos políticos. Ahora dices, mira, el primer auto va a ser para el que tiene aire acondicionado, ahora el segundo y el tercero no, el cuarto sí, el quinto y el sexto no, el séptimo sí, ahora el octavo, el noveno y el décimo no, y vas haciéndolo de forma repetida. Con el mismo problema de la paradoja de Alabama, que es que si tú has hecho 5 autos y el quinto es un auto que tiene aire acondicionado, no le puedes decir en el sexto que diga que no ha hecho autos con aire acondicionado. O sea, ya has hecho el auto con aire acondicionado, tienes que mantener esa cualidad y la secuencia tiene que ser lógica. No se pueden deshacer y rehacer autos para conseguir cuadrar esos ratios que a ti te interesa mantener de producción. ¿De acuerdo? Es curioso porque nadie diría que repartir autos debería de ser como repartir diputados o elegir diputados. Lo que sí que alguno me puede decir es que puede ser que haya una cierta relación entre la basura y la política. Yo no, yo soy partidario de los sistemas políticos. Yo creo que, como dijo Willy Brandt una vez, la democracia es un mal sistema, pero es el mejor de los que conozco. Todos los otros son peores, así que hasta que alguien me enseñe uno mejor, me voy a tener que conformar con esa. Yo durante mi tesis de doctoral también hice un problema de reparto. Era un reparto de contenedores de basura. Estos son contenedores de basura antiguos en Barcelona, ahora los han cambiado, los han modernizado. Cuando se cambió a la recogida selectiva, no había tantos contenedores como ahora de selectiva. Aquí tenéis un contenedor de plástico, uno de cristal y uno de papel. Y esos contenedores eran recursos escasos. Esos contenedores están esparcidos por las calles. Esas zonas son zonas de depósito de basura que están establecidas a lo largo de todo el territorio, y al principio uno tenía que colocar estos contenedores de forma estratégica, con un reparto proporcional. ¿Por qué con un reparto proporcional? Porque uno lo que no quería era decir que, ay, mira, en esta casa o en este barrio está todo el mundo que recicla y en este barrio nadie recicla. Entonces, como era un recurso escaso, había que repartirlo entre los diferentes sitios donde la gente iba a dejar basura de una forma que fuera equitativa. Y eso implicaba pues, que yo tengo 50 contenedores y tengo 20 sitios. ¿A quién le voy a dar 2? ¿A quién le voy a dar 3? ¿A quién le voy a dar 1? ¿A quién le voy a dar 4? ¿De acuerdo? Y el problema matemático era exactamente el mismo que el reparto de diputados. ¿De acuerdo? Fijaros que esta unión entre el modelo, la resolución y después la aplicación genera un cierto enlace que es lo que atrae o lo que debería de, o lo que busca la investigación de operaciones. No es una área, o la ingeniería industrial no son áreas, creo yo, centradas en el desarrollo de metodologías ultracomplejas. Esas metodologías son necesarias en ciertas ocasiones y, por tanto, pues bueno, si las necesitas, si las aplicas. En muchas ocasiones uno tiene que resolver el problema. Y tiene que resolver un problema que después se pueda llevar a la realidad, que lo pueda entender la gente. Y cuanto más simple y más efectiva o eficiente sea una solución, mejor. Así que mirad un problema o un método muy sencillo, que el muy sencillo falla, pero con un poquito de lógica o de ingeniería uno consigue mejorar las cosas y ya tiene un problema de otras
que cumple todos los requisitos, no necesitas más ciencia. Creo que me quedan 3 minutos, Tito me confirma. Voy a ir haciendo wrap up porque teníamos 45 minutos. Este sistema en etapas, o este método de dividir el problema, nos está generando el problema de forma óptima y está resolviendo o levantando algunas asperezas de que, bueno, cambiar el sistema electoral, ahora Piñera quiso cambiar el sistema electoral hace 2 o 3 años, pero tal vez no es el problema, tal vez el problema es otro. Levanta ciertos intereses en otras áreas y da una perspectiva de la investigación de operaciones que está mucho más cercana a la sociología de lo que algunos a veces creemos que podría ser. Mi interés en este problema no es esto. Esto fue un trabajo, pues mira, vino un politólogo, estuvo hablando con nosotros, me parecía interesante, la política a mí me gusta, pero no creo que sea una área en la que me quiera dedicar. Mi interés aquí son problemas de diseño de territorios de reparto. Este tipo de problemas, exactamente lo mismo, aplica al reparto de alimentos, al diseño de áreas para la gestión de carteros, para decidir qué zona tiene que repartir cada cartero de forma eficiente, minimizando costos. Y matemáticamente, estos modelos no son muy diferentes. En el caso de los carteros, pues bueno, hay que tener en cuenta que el cartero al final va a tener que repartir a mano y eso implica que uno no le puede designar un territorio solamente por el volumen de cartas, sino también tiene que pensar en el área, porque tiene que caminar o tiene que ir en bicicleta. Y en el reparto de alimentos uno tiene que pensar pues, que tiene unos tiempos de pick-up y delivery, que tiene que dejar la carne, que después de dejar la carne normalmente echarle un rato con la persona, tiene que cobrar, firmar unos papeles. Y eso modifica un poco las decisiones que hay, pero en el fondo acaba siendo lo mismo. Estás repartiendo clientes o usuarios entre servicios que generan zonas y esas zonas tienen que tener unas propiedades matemáticas para poder ser operativas y poderse utilizar en la práctica. ¿De acuerdo? Si queréis un último detalle sobre el sistema político, pensad que el sistema chileno la gente vota a a personas, pero en realidad ese voto a esa persona va a una cajita y después se asigna por partidos. Y eso es algo que es un problema. Si alguien quiere más temas de politología, de nuevo, en correo electrónico yo le puedo explicar por qué eso es un problema y explica por qué a veces sale gente escogida con muy pocos votos, que es que alguien ha arrastrado a otra persona. Una persona ha recibido muchísimos votos y ha arrastrado a otro con poquitos votos. Pero es que eso es el sistema que tiene Chile. El sistema que tiene Chile es tú votas a una persona, pero el voto de la persona va directamente a un partido político, no pasa por esa persona, entre comillas. Y como conclusiones, quería citar un poquito, como ha dicho Rodrigo, a mí lo que me gusta es eso, situaciones muy dispares y problemas muy dispares, en realidad es el mismo problema. Optimizar no siempre significa buscar el óptimo, significa buscar una solución que tenga lógica y el por qué esa solución tiene lógica o por qué alguien tomó esa decisión. Muchas veces te vas a encontrar que la empresa no va a cambiar el problema, no va a cambiar su forma de actuar, pero sí que te va a escuchar si le dices, mira, esta forma de actuar que tienes, estas reglas heurísticas que tienes para tomar decisiones tienen este y este problema que derivan en esto y esto. A veces la solución muy simple puede ser muy mala, pero no tiene por qué. A veces solamente tienes que hacer un pequeño cambio y ya te sale bien. Y finalmente, cuando uno resuelve un problema, tiene que pensar qué está resolviendo y por qué. No tiene que resolver el problema. Todos, sobre todo en la academia, en la cual tenemos que publicar o morir, acabamos haciendo cosas que muchas veces son overkill. Y diseñamos dispositivos termonucleares para matar una mosca. Pero después a la hora de la realidad, a lo mejor con una cosa mucho más simple, resulta que también lo puedes resolver. ¿De acuerdo? Y dicho esto, creo que me pasaré 2 minutos. Abajo está mi página web, si alguien quiere ver a qué me dedico, si alguien tiene preguntas. Sé que lleváis 4 horas conectados o 3 horas y media conectados, así que muchos de vosotros no tendréis muchas preguntas, pero yo estoy dispuesto a contestar lo que sea necesario y si alguien necesita más preguntas por correo, pues en esa página está el correo. Gracias y me quedo atento a lo que me podáis comentar. Gracias, Jordi.